A la hora de hablar de la Biblia y de estudiar a la Biblia, nos encontramos con que es un libro que contiene verdades reveladas, verdades de índole sobrenatural, las cuales, como su propio nombre indica, están por encima de la naturaleza, y las cuales el hombre no puede llegar por medio de sus propias fuerzas. Es en este contraste cuando hacemos la distinción entre la revelación natural y la revelación sobrenatural. Siguiendo el documento de Iberbum, revelación es el acto por el cual Dios se revela y se da a conocer a sí mismo, y por el cual da a conocer el misterio de su voluntad. Desde la teología tenemos que hay dos tipos de revelación: la revelación natural, por la cual Dios da testimonio perenne de sí en las cosas creadas, de la cual expresa San Pablo en Romanos 1, 19-21, porque todo lo que se puede conocer de Dios está patente ante ellos. Dios mismo se lo dio a conocer, ya que sus atributos invisibles, su poder eterno y su divinidad se hacen visibles a los ojos de la inteligencia, desde la creación del mundo, por medio de sus obras. Por lo tanto, aquellos no tienen ninguna excusa. Y la revelación sobrenatural, que es aquella mediante la cual Dios se da a conocer personalmente. Si hay una revelación natural, ¿por qué motivos Dios quiso revelarse sobrenaturalmente? Santo Tomás argumenta en la Suma contra Gentiles, capítulo 3, hay ciertas verdades de Dios que sobrepasan la capacidad de la razón humana, como es por ejemplo que Dios es uno y trino. Entonces, dichas verdades, al no poder ser alcanzadas por el hombre, son dadas a conocer por Dios mismo y acogidas por el hombre mediante la fe. Según argumenta Santo Tomás en el capítulo 5 de la Suma contra Gentiles, las verdades que la razón no puede investigar, propónese convenientemente a los hombres por la fe para que las crean. Creen algunos que no deben ser propuesto al hombre como de fe lo que la razón es incapaz de comprender, porque la divina sabiduría provee a cada uno según su naturaleza. Hemos de probar por ello que también es necesaria la donación por vía de fe de las verdades que superan la razón. En efecto, nadie entiende algo por un deseo o inclinación sin que le sea de antemano conocido, y porque los hombres están ordenados a la providencia divina, a un bien más alto que el que la limitación humana puede gozar en esta vida, como estudiaremos más adelante. Es necesario presentar al alma un bien superior que trascienda las posibilidades actuales de la razón para que aprendan a desear y diligentemente tender a lo que está totalmente sobre la presente vida. Y esto pertenece únicamente a la religión cristiana, que nos ofrece especialmente los bienes espirituales y eternos. Por eso, en ella se proponen verdades que superan la investigación racional. Establecido esto, surge la pregunta: ¿en qué nos beneficia esta revelación? Para que los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tengan acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hagan consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Entonces, por esta revelación, sabemos que la salvación es de una situación teológica, en la cual el hombre no se halla en amistad con Dios, sino más bien que se haya necesitado de su presencia. Todo lo concerniente para la salvación del hombre se halla entonces en la revelación, por lo cual queda claro que primariamente la Biblia no es un libro de historia. No me pretende transmitir simplemente algo que pasó en un pasado distante. Se puede decir que es una historia contada desde la necesidad que siente cada grupo humano en cada momento de su evolución de buscar y poner de relieve en el pasado los hechos, los acontecimientos, las tendencias que preparan el tiempo presente, permiten comprenderlo y ayudan a vivirlo. Por lo cual, si en la Biblia hay errores históricos, geográficos o científicos, es, primero que nada, porque la intención de estos autores no es transmitirme esa clase de verdades, y además porque se encuentran en un contexto histórico demasiado primitivo como para poder acceder a las verdades científicas que hoy en día poseemos. Tampoco intentan los libros de la Biblia presentar un estudio de las relaciones del hombre con lo divino, lo que entiende por sobrenatural y el sentido de dependencia, ni estudiar los actos humanos considerándolos en orden al fin sobrenatural propio de la teología moral. En realidad, los textos transmiten una serie de verdades de fe, y no intentan presentar una forma sistemática y conceptual de la misma, en una síntesis abstracta al modo de fórmulas que se van transmitiendo de padres a hijos. Por el contrario, exponen de forma viva, llena de afectos, cómo Dios se hace presente en la vida de los hombres y va palpitando en el corazón de cada uno. Presentan al Dios que se revela, y que va haciendo la historia junto a su criatura, a la cual llama a destinos superiores.
Y es por esta razón que es capaz de hablar al hombre de hoy, y se considera una letra no muerta, sino viva, que puede hablarle a los hombres de todos los tiempos. En la antigüedad, Dios se revela al hombre para abrir el camino de la salvación sobrenatural. Se manifestó personalmente a nuestros primeros padres, ya desde el principio, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano, para dar vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. La revelación primeramente fue dada al pueblo de Israel, pueblo elegido por Dios y el pueblo que hizo una alianza con Dios, para que la guardase y custodiase, y el cual, con el motivo de querer preservar todo lo que es y cree, se sirvieron de tradiciones orales que desde Abraham y los patriarcas fueron transmitidas de padres a hijos durante los 1000 años, las cuales son la yavista, la elohista, la deuteronomista y la sacerdotal. Estas tradiciones y relatos orales fueron puestos por escritos entre los siglos X y el siglo IV a.C. Cuentan con distintos géneros literarios y con diversos autores. El catolicismo ordena los libros del Antiguo Testamento en Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y sapienciales y libros proféticos. Esta revelación, que empieza desde la época de los patriarcas, alcanza su plenitud en la persona de Jesucristo. Jesucristo, ver al cual es ver al Padre con su total presencia y manifestación personal, con palabras y obras, señales y milagros, y sobre todo con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos, finalmente con el envío del Espíritu de verdad, completa la revelación y confirma con el testimonio divino que vive en Dios con nosotros para liberarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. Todas estas verdades acerca de nuestra salvación en la persona de Cristo fueron transmitidas primeramente por la tradición, la cual es el conjunto de enseñanzas apostólicas que no fueron puestas por escrito, sino que fueron transmitidas de manera oral y que están contenidas en la Santa Iglesia. Posteriormente, muchas enseñanzas serán puestas por escritas, conformando así lo que denominamos la Sagrada Escritura. La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la Iglesia, diferenciándose en que la tradición oral es la palabra de Dios en cuanto es transmitida oralmente, y la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto que es puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esto aplica tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento. Lo que diferencia entonces a la Biblia de cualquier escrito es que la Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Ahondando más en su definición, podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios, escrita por verdaderos autores humanos inspirados y que la Iglesia nos transmite de manera autorizada y sin interrupción. Por consiguiente, la Biblia es palabra sagrada, inspirada por el Espíritu de Dios y recogida en unos libros, no como letra muerta, sino viva y vivificante, que sigue hablando hoy a todos los hombres. Es también palabra humana escrita por hombres que pertenecieron al pueblo de Israel y a la comunidad cristiana primitiva, y cuyos libros forman lo que llamamos el Antiguo y Nuevo Testamento. Es por último palabra de la Iglesia recogida en una lista de libros que llamamos Canon de las Escrituras, porque reconocemos en ellos su vinculación a la época de los apóstoles, y porque contienen y expresan fielmente el deseo de Dios, manifestado definitivamente en Jesucristo, de salvar a todos los hombres. Esta lista de libros, o canon bíblico, es la regla de fe para todos los miembros de la Iglesia, es decir, todos los hijos de Dios en la Iglesia deben creer y practicar lo que en esos libros enseña o manda. La colección de libros de la Sagrada Escritura, según el Vaticano I, son escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, y tienen por autor a Dios y como tales han sido entregados a la Iglesia. El Vaticano II emplea palabras parecidas. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. La doctrina de la Iglesia enseñada por el Vaticano II en relación al tema de la inspiración se puede resumir en los siguientes apartados. 1. La revelación que la Sagrada Escritura contiene y ofrece ha sido expuesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. En estas palabras fundamentales se enseña que no está contenida en la Biblia toda la revelación, puesto que la plenitud de la revelación se encuentra en la tradición de la Iglesia y en la Sagrada Escritura. También se enseña que los escritos de la Biblia son inspirados. 2. Todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos en cuanto que, escritos por la inspiración del Espíritu Santo,
tienen a Dios por autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Este texto enseña lo mismo que la Constitución Dei Filius del Vaticano I, es decir, son inspirados todos los libros y todas sus partes. Dios es autor verdadero. La Iglesia es la depositaria de estos libros. 3. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos, y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. La inspiración, pues, en el sentido bíblico, es una acción divina o influjo sobrenatural, por el cual Dios ilumina el entendimiento del autor sagrado al escribir un libro y mueve eficazmente su voluntad para que exprese la verdad que él mismo quiere expresar, resultando así Dios autor principal del libro y el hombre autor secundario e instrumental. La inspiración que Dios infunde en el hagiógrafo consiste en 1. Una ilustración sobrenatural del entendimiento, que le ayuda al autor humano a pensar y concebir intelectualmente con rectitud. 2. Una moción de la voluntad que lleva a querer escribir con fidelidad lo que ha puesto en su entendimiento. 3. Una asistencia divina a favor del hagiógrafo para que escriba de hecho todas las cosas y solo aquellas que Dios quiere. Ahondando un poco más, podemos decir que cada facultad humana recibe la fuerza del Espíritu Santo según su propia naturaleza. Así, el entendimiento produce efectos de iluminación y conocimiento sobrenatural, en la voluntad, mociones e impulsos para decidir, en la imaginación, visiones y representaciones, en las facultades de realización práctica, capacidad para llevar a cabo las decisiones del entendimiento y de la voluntad. Sin embargo, esto no significa que Dios dicte palabra por palabra lo que el autor debe escribir. Más bien, Dios permite que el autor utilice sus capacidades y conocimientos naturales, pero bajo su guía divina, para que lo que se escriba sea coherente con la voluntad y la verdad de Dios. Los autores humanos de la Biblia no son meros escribas pasivos, sino que son verdaderos colaboradores en el proceso de escritura. Tienen libertad para expresar las ideas divinas de acuerdo con sus propias palabras y estilos. Sin embargo, sus facultades están influenciadas y dirigidas por Dios para que lo que escriban sea sin error en asuntos de fe y moral. En otras palabras, Dios no anula la personalidad, el conocimiento o la experiencia del autor humano, sino que lo utiliza como instrumento para comunicar su mensaje. Los autores humanos pueden tener su propia conciencia y comprensión de la fe, pero la inspiración divina asegura que lo que escriben sea veraz y útil para la enseñanza, la corrección y la educación en la fe. Esta acción conjunta, divino-humana, garantiza el origen divino de la Biblia y su verdad en orden a nuestra salvación. Para que el Evangelio se conservara constantemente íntegro y vivo en la Iglesia, los apóstoles dejaron como sucesores suyos a los obispos, entregándoles su propio cargo del magisterio. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita o transmitida, ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia. Y en esto podemos seguir al apóstol San Pablo cuando expresa que la Iglesia es base y columna de la verdad, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve enseñando solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo la oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer. La Iglesia reconoce como inspirados la totalidad de 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, y divide la ordenación del Nuevo Testamento en históricos, didácticos y proféticos. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de interpretar? Hay que buscar con atención lo que los escritores querían decir y lo que Dios quería dar a conocer con dichas palabras, atendiendo al contexto y a la situación en que fueron escritas. Se debe tener en cuenta los géneros literarios, puesto que es ilógico ir a buscar enseñanzas de orden profético en un texto cuyo significado es transmitir verdades de orden sacerdotal. Se debe tener presente el desarrollo de la historia de la salvación, tratando de comprender la mentalidad propia de la época de cada autor y su conciencia teológica, es decir, su mirada acerca de la divinidad y de la respuesta que ésta da en un contexto histórico determinado. No se puede olvidar la unidad de los testamentos, teniendo en cuenta que el antiguo se interpreta a la luz del nuevo. Se debe leer la escritura con el mismo espíritu con que fue escrita.
se debe leer en la tradición viva de la Iglesia y la analogía de la fe. Y por analogía de la fe nos referimos a la coherencia de las verdades de fe entre sí y en el contexto del proyecto total de la revelación. En síntesis, lo que la Biblia no es. La Biblia no es un texto escrito por un solo autor. La Biblia no es un texto escrito de corrido. La Biblia no es un libro de cuentos con mayor o menor dosis de fantasía. La Biblia no es un libro de historia universal. La Biblia no es un libro de historia de Israel en el sentido que hoy entendemos historia. La Biblia no es un curso sistemático de religión, de moral, de geografía, de etnología o de etnografía. La Biblia no es un libro que debamos aceptar con los ojos cerrados. ¿Qué es la Biblia? Una biblioteca, varios libros, escritos durante casi 100.000 años, bajo distintas situaciones históricas y culturales, narrando una experiencia religiosa de vida. Es una toma de posición personal con la que se da vida a la letra de los textos. Es un libro inspirado por Dios a través de los hombres y para los hombres. Es un libro que puede discutirse, estudiarse y ser sometido a críticas. Es un punto de partida para nuevas experiencias frente a Dios. Es un llamado a la vida, es un testimonio de vida, es una interpelación a nuestra vida personal y comunitaria. Es necesario leerlo con actitud de búsqueda y abierto a las cosas de Dios. Es la palabra de Dios para todos los hombres.